Capítulo 7, técnicas de integración. Hasta el momento nosotros ya hemos trabajado con lo que es la integral definida. Hemos visto propiedades de la integral definida, hemos hablado de sumas de Riemann, teorema fundamental del cálculo, pero hasta el momento podíamos trabajar con un grupo muy limitado de funciones, las cuales podríamos integrar. Y la idea, la estrategia o la intención de este capítulo 7 es que podamos ampliar ese grupo de funciones, que podamos concebir un grupo de funciones mucho más grande, el cual vamos a poder integrar. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar con este capítulo 7. La sección 7.1 habla acerca de tres recursos con respecto al cálculo de estas integrales indefinidas. Y básicamente los tres recursos que presentan acá, el primero de ellos es a través del uso de tablas, tablas como las que hemos visto nosotros en secciones anteriores, en el capítulo 5. Acá propiamente presentan algunas tablas, presentan esta tablita que está acá, y pues tenemos algunas integrales. Bien, cabe resaltar que para el segundo examen las integrales no se van a poder hacer por tabla. Vamos a ver nosotros técnicas de integración, que es el segundo método con el cual podemos resolver integrales a través de técnicas de integración. Y pues el capítulo 7, que es el tema del segundo examen, se trata de técnica de integración. Por lo tanto, no voy a aceptar que hagan las integrales a través de tablas. Bien, esta sería la segunda forma de encontrar integrales. Es lo que vamos a hacer en todo el capítulo 7. Y la tercera forma sería utilizando algún software, algún programa que nos pudiera proporcionar el valor de una integral, que por supuesto tampoco es el objetivo de este capítulo 7. Entonces veamos. Vamos a empezar con las técnicas de integración como tal. Y la primera técnica que vamos a estudiar es la técnica de sustitución simple, integración por sustitución, donde vamos a usar el teorema de sustitución que nosotros ya conocemos. De momento, hemos visto el teorema de sustitución, que establece lo siguiente. Básicamente, si tenemos una función g de x que es diferenciable sobre un intervalo y f es continua sobre el rango de g de x, entonces la integral de f evaluada en g de x por g' de x se puede ver de la siguiente manera haciendo una sustitución. Haciendo la sustitución, u igual a g de x, donde el diferencial de u va a ser g' de x. Es decir, acá lo que estamos encontrando es una sustitución que permite que esta integral sea mucho más sencilla. Algo que yo les había dicho en el momento en el que estábamos estudiando el teorema de sustitución es que debíamos fijarnos en que hubiese una sustitución más o menos evidente allí y que dentro de la misma integral apareciera lo que es el diferencial, bien sea el diferencial o un múltiplo del diferencial de u. ¿Qué pasa? Que acá no vamos a hacer las cosas diferentes, vamos a seguir manejando el mismo teorema de sustitución. Pero el problema, o lo diferente, lo nuevo, es que no se puede aplicar tan directamente lo que viene siendo la sustitución simple. Vamos a los ejemplos. Aquí la verdad no hay teoría, ¿vale? No hay teoría en esta sección. Van directamente a los ejemplos. Bien. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejercicios para que veamos cuál es la diferencia con la sustitución que veníamos utilizando hasta el momento. Entonces, a ver, resolvamos, a ver, el problema puede ser el problema número 6. Problema número 6 puede ser.
Vamos a usar sustitución simple para eso. Tenemos entonces la integral de x al cuadrado sobre la raíz de x más 2 de x. Bien. Entonces, ¿qué sustitución vamos a hacer aquí? Bien, acá necesitamos poder ver, poder reconocer, poder identificar alguna función igual que quede interna, ¿vale? Entonces, acá qué función podemos ver que es interna de alguna composición. La que podemos ver que es interna de alguna composición es x más 2, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sustitución u igual a x más 2. De modo que el diferencial de u, ¿quién es? Es el mismo diferencial de x. Y observen, cuando nosotros hacemos esta sustitución, ¿cómo nos queda la integral? Nos queda integral. En el denominador queda raíz de u. El diferencial de x es igual al diferencial de u, por lo tanto esto es du. Pero en el numerador nos va a quedar x al cuadrado. Entonces ahora la pregunta es, ¿de dónde obtengo información para saber cuánto vale x al cuadrado? Tengan en cuenta que toda la integral va a tener que quedar en términos de u. Dicho lo cual, podemos ver que desde la misma sustitución podemos encontrar la información que nos hace falta. En este caso vamos a despejar x, lo cual va a ser u menos 2. Por lo tanto, x al cuadrado va a ser u menos 2 al cuadrado y esto es u al cuadrado menos 4u más 4. Sustituyendo x al cuadrado, ¿cómo queda esto? Queda u cuadrado menos 4u más 4. Todo esto sobre la raíz de u, que es u a la 1 medio. Si ustedes observan acá es donde está la diferencia con respecto a los ejercicios que habíamos hecho de sustitución simple. ¿Dónde radica la diferencia? Que necesito recurrir a la misma sustitución para obtener información adicional. En lo que nosotros trabajamos en el capítulo 5, era suficiente con hallar u y con hallar el diferencial de u. Con esto era suficiente para, a través de la sustitución, encontrar una integral que era mucho más sencilla de trabajar. Pero acá no. Acá vamos a tener que hallar u, hallar el diferencial de u y vamos a necesitar información adicional para que la integral quede toda en términos de la nueva variable, de la variable u. Una vez tenemos esta integral de esta forma, entonces lo que queda es separar en fracciones. ¿Y cómo queda esto? Acá tenemos la integral de u a la 3 medios menos 4 veces u a la 1 medio más 4 veces u a la menos 1 medio. Todo esto con respecto a u. Finalmente, integramos. Esto va a ser u a la 5 medios, 2 quintos, menos u a la 3 medios por 2 tercios por 4, queda 8 tercios. Y acá tenemos u a la 1 medio por 2, esto quedaría 8, todo más una constante de integración. Para terminar este ejercicio, lo único que nos falta es devolvernos en la sustitución. U es igual a x más 2, queda entonces 2 quintos de x más 2 a la 5 medio, menos 8 tercios, x más 2 a la 3 medios, más 8, x más 2 a la 1 medio, y todo más una constante de integración. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio, muchachos? Ahí en la Profe, primera ¿podría cosa no lo repetir entendí. lo de la, bueno, sé que despejaste X y hiciste al cuadrado, ¿podría repetir el procedimiento de ahí en adelante? Después de que despejaste X y el binomio, el cuadrado, después de que Bueno, despejaste la X. acá despejé x, ¿no?
Y Que todo quedará en criterios de U. eso, y bueno, luego calculé x cuadrado, ¿sí? Elevé acá ambos lados al cuadrado. ¿Para qué? Porque dentro de la integral aparece x al cuadrado. O podría simplemente haber despejado x y acá en la integral directamente haber reemplazado el x. Es decir, haber puesto acá u menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que sería x igual a u menos 2 elevado al cuadrado y acá raíz de u podría haberlo hecho también así. O puedo calcular directamente la información que me solicitan, que es x al cuadrado. Bien, en cualquiera de los dos casos, pues resuelvo ese cuadrado y me queda esta expresión que está acá. De ahí en adelante, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, lo que hacemos es separar en fracciones, ¿cierto? U cuadrado sobre u a la 1 medio, u a la 3 medio. Menos 4u sobre u a la 1 medio, 4u a la 1 medio. Y 4 sobre u a la 1 medio queda 4u a la menos 1 medio. ¿Qué sigue después? Integramos, ¿no? Integramos, son integral de potencias, por lo tanto acá vamos sumando. Vamos sumando de a 1 a los exponentes, ¿verdad? Y vamos dividiendo en ese nuevo exponente. Y para finalizar, lo que hacemos es devolvernos en la sustitución. ¿Sí? Profe, una Sí, profe. pregunta. Ahí en la sustitución no quedaría en términos de raíz. En términos de raíz, O sea, en x más 2 5 medios no sería raíz cuadrada elevada a la, o sea, a x más 2 elevada a la quinta. es simplemente un cambio de notación. O sea, ustedes podrían dejarlo así o si quieren pueden escribirlo como 2. Esto sería raíz cuadrada de x más 2 a la 5, todo sobre 5, menos 8. La raíz, en este caso, tenemos también raíz cuadrada, pero de x más 2 al cubo sobre 3, más 8 raíz cuadrada de x más 2, más c. Cualquiera de las dos presentaciones son equivalentes. Bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ahí la integración de 3 medios, nos da 5 medios. Ahí la integración de qué? De u a la 3 medios, ¿sí? Sí, sí, señor. La integral de u a la 3 medios será u a la 5 medios, ¿no? Le suma 1 al exponente y divido todo en 5 medios. Solamente que hago de una vez la cuenta y eso va a quedar 2 quintos acá, ¿vale? Porque la integral sería u a la 3 medios más 1 sobre esta misma cantidad que es 3 medios más 1. Es decir, esto es u a la 5 medios sobre 5 medios, pero puedo escribir de esta manera, 1 sobre 5 medios por u a la 5 medios, ¿sí? Y 1 sobre 5 medios, el recíproco, o por decirlo así, el inverso multiplicativo de 5 medios será 2 quintos, ¿no? O pueden hacer acá producto de medios y extremos y queda 2 quintos. Básicamente lo que hace uno es invertir la fracción y la pone a multiplicar. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver, quiero que escojan otro ejercicio. A ver, alguno del 7 al 22. Vamos a hacer varios ejercicios más.
Tenemos por acá postulados propuestos 14, 16 y 22. A ver, vamos a hacer el 14. Vamos a hacer el 14. A ver. Bien, el problema 14 es más o menos parecido al que acabamos de hacer, ¿vale? Es similar a este problema que acabamos de hacer. Tenemos por acá integral de x a la 5 sobre la raíz quinta de x al cuadrado más 4. Bien, entonces vamos a hacer u igual a x al cuadrado más 4. ¿Por qué esta será la sustitución? Porque está interna acá dentro de una composición de funciones. Generalmente funciona bien de esa manera, entonces es lo primero que vamos a pensar, lo primero que se nos debería pasar por la mente es poner como la sustitución lo que quede más interno. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Quién es el diferencial de u? Entonces el diferencial de u va a ser 2x de x. Por lo tanto, a ver, en este caso me resulta conveniente despejar el de x. El de x, ¿quién será? Va a ser 1 sobre 2x de u. Y ahora reemplazamos acá en la integral. Vamos a sustituir aquí en la integral y ¿cómo queda? Nos queda, en el denominador quedará raíz quinta, ¿de quién? De u. El diferencial de x, ¿quién es? El diferencial de x es 1 sobre 2x de u. Y en el numerador va quedando x elevado a la 5. ¿Bien? Vale. Por ahora, entonces haciendo algunas cuentas, voy a sacar el 1/2. Voy a simplificar acá alguna potencia de x con esta que está acá, con esa x que acompaña ahí el de u. Entonces quedará en el numerador x a la 4 y en el denominador quedará u a la 1/5. ¿Bien? De u. Entonces ahora lo que debo averiguar es quién es x a la 4. ¿Vale? Debo averiguar quién es x a la 4. A ver, esto puedo hacerlo de dos maneras. Simplemente despejando x cuadrado. Bien. Encontramos que esto es u menos 4 y entonces x a la 4 será x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Vale? Es decir, x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la 4 y esto es igual a u menos 4 al cuadrado. Bien. Y bueno, ¿esto qué es? Esto es el primero al cuadrado menos el doble producto más el cuadrado del segundo. Sustituimos esto que va a ser x a la 4 y ahora la integral ya me va a quedar toda en términos de u. Entonces acá tenemos u cuadrado menos 8u más 16. Todo esto sobre u a la 1/5 de u. Y bueno, ahora hay que separar en fracciones, integrar y devolvernos en la sustitución. Tenemos acá un medio de quién. A ver, quiero que me digan ustedes cómo quedan esas fracciones. Cuando separan fracciones y opero las potencias, ¿cómo queda? Entonces sería u elevado a la 3 sobre 3, ¿no? U elevado a la 3 sobre 3. Sí, porque le sumas 1 al exponente de arriba y abajo es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Perdón. ¿Le sumo 1 al exponente de arriba y el de abajo qué? También agarras, lo divides en el mismo resultado, ¿no? No, profe, la primera quedaría La primera debería quedar u u a la a la 9/5. 9/5. Eso sí. Esto será u a la 9/5. A ver, vamos a hacer un paso intermedio porque no sé si de pronto
Lo están haciendo todos bien. A ver, ¿cómo sería esto separado en fracciones? La primera quería u al cuadrado sobre u a la 1/5, ¿verdad? Menos 8 veces, puedo dejar esto así, u sobre u a la 1/5. Más 16, puedo escribir así, 16 por 1 sobre u a la 1/5. ¿Sí? Esto sería separándolo en 3 fracciones. Y luego opero las potencias de cada una de estas fracciones. Acá vamos a usar la siguiente propiedad, que será a a la n sobre a a la m, cuando tengo un cociente de potencias con la misma base, esto es igual a ¿qué? Dejo la base y resto los exponentes. De modo que escribo el exponente del numerador y le resto el exponente del denominador. Es decir, que siguiendo esta propiedad, ¿esto cómo quedaría? Quedaría la primera fracción donde tenemos potencias de u, quedaría u elevado a la 2 menos 1/5, 9 ¿vale? quintos. La segunda quedaría 8 por u elevado a la 1 menos 1/5 más 16. Y acá, bueno, el 1 es como tener u a la 0, ¿vale? Esto va a ser u a la menos 1/5. ¿Sí? Y ahora hacemos las cuentas. Y bueno, esto es 1/2. La primera potencia quedará u a la 9/5. La segunda potencia quedará u a la 4/5. Bueno, 8 veces u a la 4/5. Y la otra potencia queda así tal cual, ¿no? U a la menos 1/5. ¿Bien? Todo esto con respecto a u. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo quedan estas integrales? A ver, quiero que me digan cómo quedan estas integrales. Voy a dejar acá el 1/2 y voy a abrir acá un corchete. Profe, pues la primera quedaría 5/14 por u a la 14/5. Eso. 5/14 u a la 14/5. Muy bien. La siguiente. 5 novenos por u a la 5 novenos. Pero ojo con el 8, ¿no? Ah, sí, multiplicado por 8. Multiplicado por 8. Es decir, acá va a quedar 40. esto 9/5, ¿cierto? 9/5. Y acá quedaría multiplicado por 5 novenos. 8 por 5, estos son 40 novenos. ¿Y el siguiente cómo queda? Acá va a quedar u a la 4/5, ¿cierto? Sumándole 1 a menos 1/5. Y va a ir multiplicado por 5/4. Va a ir multiplicado por 5/4 y esto multiplicado por 16. Entonces quedaría simplemente 20, ¿verdad? 20, profe. Bien. Vale, todo esto más una constante de integración. Y ahora multiplicamos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por el 1/2 y a devolverme de una vez en la sustitución. A ver, recordemos quién es u. Recordar que u es igual a x cuadrado más 4. Entonces voy a ir multiplicando por 1/2. Queda 5/28. X cuadrado más 4. Lo voy a dejar en notación de potencia elevado a la 14/5. Menos 20 novenos por 1/2, perdón, 40 novenos por 1/2 es 20 novenos, x al cuadrado más 4 elevado a la 9/5 y quedaría más 10 x al cuadrado más 4 a la 4/5. Todo más una constante de integración. Bien. Profe, una pregunta. Sí, señor. Si yo no quisiera volver a intercambiar la u por lo que ya habíamos reemplazado, la puedo dejar solo en criterios de u y al final colocar u es igual a x al cuadrado más 4 para no hacer el cambio de todas las variables de u. No se puede hacer. Hay que
escribirlo el resultado debe quedar escrito en términos de x, de la variable original. Ojo, ¿esto por qué? Porque estamos hablando de una integral indefinida. Bien, si estuviésemos hablando de una integral definida, no es necesario. Ahorita hacemos algún ejercicio con integral definida. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta, ¿por qué arriba al sustituir de u dijimos que era 2x de x, no simplemente de x? Porque estamos calculando el diferencial. Acá el diferencial de u, entonces derivamos a la derecha con respecto a x. Y la derivada de x al cuadrado es 2x. Y agregamos el diferencial de x. Listo. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a hacer el problema número 24. A ver, 23, 24, 25 y 26 se resuelven con una idea totalmente parecida. ¿Cuál prefieren de todos estos cuatro? 23, 24, 25 o 26. El que ya habías escogido, profe. Una pregunta, ¿por qué en ese tema siempre se manejan más que todo las raíces? Porque quedan con respecto a potencias, pero no necesariamente se deben manejar raíces, ¿sí? O sea, se manejan por ahora raíces, ¿por qué? Y potencias, podemos ver, por ejemplo, estos que son polinomios. ¿Por qué? Porque por ahora solamente sabemos integrar bien o fácilmente lo que está relacionado con potencias, ¿vale? Pero no necesariamente debe ser así. No necesariamente debe ser así. A ver, en las integrales que aparecen acá también aparecen principalmente raíces, pero más adelante cuando estemos viendo otros métodos de integración vamos a recurrir nuevamente a la integración por sustitución y vamos a ver que las funciones pueden ser diferentes. Bien. Ahora vamos a hacer el 25. Por ahí alguien escogió el 25, vamos a hacer el 25. Bien, tenemos integral, numerador 2x más 5. Denominador aparece la raíz de 16 menos 6x menos x al cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos pensar que debe ser la sustitución? Pues, profe, no sé si esté en lo correcto, pero podría ser x a la 2 menos 6x más 16. Lo que está dentro de la raíz. Señor. Bueno, es la primera idea que tal vez se le pasa a uno Pues, por la profe, cabeza. es que ahí siempre utilizamos la misma línea, pues entonces, pero tú nos indicaste en una clase anteriormente que se podría hacer también el numerador. Entonces, no sé, por eso te pregunto. ¿Es posible hacerlo con esa institución? La idea de escoger lo que está dentro de la raíz es bastante coherente, intuitiva con lo que hemos visto en los ejercicios. Pero vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a ver qué pasa. Entonces, a ver, por ahora no escriban lo que voy a escribir. Quiero que miremos qué pasa si escojo todo lo que está acá dentro de la raíz para hacer una sustitución. Si yo escojo esto, entonces el diferencial de u, ¿quién será? Voy a derivar con respecto a x, ¿no? La derivada de 16 es 0, la derivada de menos 6x será menos 6 y la de menos x al cuadrado va a ser menos 2x. Todo esto por el diferencial de x. Entonces, cuando vemos esto, podríamos simplemente reemplazar, por ahora no escriban, ¿y cómo quedaría esto? En el denominador quedaría la raíz de u
¿cierto? Acá por este lado quedaría el de x, que viene siendo ¿qué? 1 sobre, bueno, podría sacar el menos o dejarlo acá en el numerador y escribir 6 más 2x, esto por el diferencial de u, pero acá va a quedar 2x más 5. No puedo operar estas dos expresiones que quedan acá, no las puedo simplificar. Entonces, tal vez lo que uno podría pensar es en hacer acá algún tipo de manipulación, pero igual me quedaría en alguna de las expresiones, tendría que despejar x. A ver, ¿qué tipo de manipulación podría hacer? Veamos. Este 5 que aparece aquí, lo puedo escribir de esta manera. El 5 le puedo sumar 1 y le voy a restar 1, ¿vale? Si le sumo y le resto 1, no lo estoy haciendo absolutamente nada, ¿verdad? Pero si le sumo 1 y lo asocio, entonces quedaría 2x más 6, así todo esto menos 1. Entonces, si separo en dos fracciones, una que sea de esta manera, multiplicado por el menos 1 sobre 6 más 2x, todo esto me quedaría como 1 sobre raíz de u. Pero la siguiente fracción, la otra fracción, quedará más, y observe, quedará en el numerador 1 y en el denominador quedará 6 más 2x por la raíz de u, ¿verdad? Entonces acá me doy cuenta que necesito saber quién es x y despejar simplemente x de lo que tenemos acá para u, para la sustitución, y que x quede solamente en términos de u no va a ser algo que sea muy conveniente, ¿vale? Básicamente necesitaría acá completar un trinomio cuadrado perfecto y ver cómo trabajar con eso. ¿De acuerdo? Entonces esta sustitución, si bien se puede explorar y se pueden hacer algunas cosas, en algún momento se dificulta bastante lo que podría ser la solución de la integral utilizando esta sustitución. Entonces, ¿por qué quería que hiciéramos un ejercicio de esos que estaban allí, 23, 24, 25 y 26? Porque en esos ejercicios hay que completar trinomio cuadrado perfecto de las expresiones que están en el denominador. Es decir, hay que completar trinomio en cada una de estas expresiones para luego sí poder hacer una sustitución simple y poder trabajar con lo que quede después de hacer la sustitución. Bien, no es tan directo, hay que hacer algunas cuentas. Entonces vamos a ver, primero que nada, vamos a hablar de lo que es un trinomio cuadrado perfecto, porque no tiene ningún sentido que estemos buscando completar un trinomio si no sabemos qué es un trinomio cuadrado perfecto. Si tenemos un binomio elevado al cuadrado de la forma de x más b elevado al cuadrado, ¿esto cómo es? Esto es x al cuadrado más el doble producto, ¿cierto? 2bx más el segundo elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Más o menos, no sé, en octavo, noveno, no sé, depende también mucho del colegio en el que hayan estudiado. Uno aprendía a completar trinomios o a verificar que algo era un trinomio cuadrado perfecto, ¿vale? Básicamente, a veces lo que uno hacía era tomar el elemento que estaba en medio, ¿cierto? Lo dividía en dos veces x y lo elevaba al cuadrado y debía darle el tercer término. Si eso era así, entonces estábamos con un trinomio cuadrado perfecto. Aquí vamos a necesitar pensar en esta idea y mucha atención a lo que voy a hacer. Entonces, esta integral queda de la siguiente manera. En el numerador, 2x más 5. Y en el denominador lo voy a escribir así. Lo que está dentro de la raíz lo voy a escribir de esta manera. 16 menos, abro un paréntesis y voy a escribir acá x al cuadrado más 6x. Bien, más 6x. Por ahora voy a escribir esto así, no voy a cerrar todavía esto. Y entonces observen, yo quiero que miren esta parte, x al cuadrado más 6x,
y miren lo que viene siendo el trinomio cuadrado perfecto, los dos primeros dos términos, y me digan cuánto debería valer b. Si los primeros dos términos de los que tenemos son x al cuadrado más 6x. Básicamente lo que estoy diciendo es que 2b vale 6. ¿Cuánto vale b entonces? 9. B vale 3, ¿no? Sí. Sí, pero como es al cuadrado, no. ¿Sí? B vale 3. Entonces, ahora sí, como b vale 3, lo que necesito sumarle a esta expresión para completar un trinomio cuadrado perfecto será b al cuadrado, lo cual es 9. Entonces le vamos a sumar acá 9 y le vamos a restar 9 para no afectar la expresión, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer, completar un trinomio cuadrado perfecto. Bueno, luego lo que vamos a hacer es hacer precisamente la factorización del trinomio y vamos también a sacar esta parte que no hace parte del trinomio. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, acá 2x más 5, mucha atención. Lo que viene siendo el trinomio lo voy a asociar, ¿bien? Este menos 9 que quedó fuera del paréntesis amarillo, lo voy a sacar de ese paréntesis multiplicado por este otro menos y lo voy a sumar con el 16. Es decir, ¿cuánto da todo eso? Eso va a dar 25. Y queda entonces 25 menos este trinomio. ¿Ese trinomio cómo se factoriza? Como x más 3 al cuadrado. ¿Bien? ¿Ahí vamos bien? Bueno, una vez tenemos esto, ahora sí vamos a hacer la sustitución. Y la sustitución va a ser esta parte que queda dentro del trinomio, x, dentro del binomio al cuadrado, x más 3. Espera, profe, una pregunta. ¿Cómo sacaste el 25? Me perdí. ¿Cómo que? El 25. Vale, el 25, vamos a asociar lo que hace el trinomio, ¿bien? El trinomio cuadrado perfecto es esta parte que está en el paréntesis amarillo, x cuadrado más 6x más 9. Este menos 9 que me está sobrando, tengo que sacarlo de allí, y básicamente lo que voy a hacer es romper el paréntesis blanco. Cuando rompo el paréntesis blanco, entonces queda acá este menos con este otro menos, queda más 9, ¿bien? Y ese más 9 lo sumo con el 16 y eso es lo que da 25. Y lo otro que queda es menos lo del paréntesis amarillo, que es x más 3 elevado al cuadrado. Ah, gracias, profe, pero pues ahí no cambiaría ese signo, ese menos. Porque ya que se rompe el paréntesis queda 16 más 9, multiplicando o no. Por eso queda 16 más 9. Y eso está multiplicando el x al cuadrado más 6x más 9. El No. menos. Ah, El menos está gracias. multiplicando al paréntesis amarillo. Sí, ya entendí. Gracias, profe. Vale. Bueno, una vez entonces tenemos esa expresión, hacemos la sustitución. U va a ser igual a x más 3. El diferencial de u va a ser igual al diferencial de x, ¿cierto? Estoy derivando. Y ahora procedemos a hacer la sustitución. Procedemos a hacer esa sustitución y ¿cómo queda? Nos queda la integral de, veamos. En el denominador aparece 25 menos u elevado al cuadrado, ¿vale? En el numerador aparece 2x más 5, pero ¿quién es x? Vamos a despejar x. X va a ser igual a u menos 3. Entonces acá tengo 2x, x siendo u menos 3, voy a escribirlo en amarillo. Esto vendría siendo x, ¿vale? Más 5, y el de x es igual a du. Observen que la integral me quedó toda en términos de u, bien. Y ahora la idea es que esto lo voy a poder separar en dos integrales. Entonces, haciendo el producto queda 2u
acá quedaría 2u, voy a separarlo por ahora en dos fracciones, sobre la raíz de 25 menos u cuadrado. Más, bueno, acá tenemos 2 por 3, queda menos 6, ¿cierto? 2 por menos 3 menos 6 más 5 menos 1. Bueno, entonces acá queda menos 1 sobre la raíz de 25 menos u cuadrado. Todo esto con respecto a u. Resulta que esta primera integral, la primera integral se puede resolver con otra sustitución simple. La segunda es una integral que tiene una primitiva y es una trigonométrica inversa. Vayan pensando cuál es. Entonces, para esta primera integral, vamos a hacer una sustitución, llamemos w a 25 menos u cuadrado. Lo que queda dentro de la raíz. El diferencial de w, ¿quién será entonces? Menos 2u de u. Es decir, que el menos 2u con du, ¿cómo va a quedar? Va a quedar simplemente como menos la integral de 1 sobre la raíz de w, perdón. Raíz de w. Y la segunda integral no le pasa absolutamente nada. La segunda integral por ahora la dejamos así. 1 sobre la raíz de 25 menos u cuadrado de u. ¿Vale? Y ahora procedemos a calcular estas integrales y a devolvernos en la sustitución. Entonces la integral de 1 sobre raíz de w, que sería equivalente a integrar w a la menos 1 medio, ¿quién es? Esto es w a la 1 medio por 2, ¿vale? ¿Ya pensaron esta integral quién es? ¿Cuál es la integral de 1 sobre la raíz de 25 menos su cuadrado? El coseno, profe, el coseno inverso. Puede ser coseno inverso o seno inverso dependiendo si le pone el menos, ¿no? Pero el seno inverso ¿de quién? ¿O coseno inverso de quién? De 5x. De u sobre 5. De u sobre 5, pero hay que tener también cuidado porque allí hay que multiplicar por alguna constante. Hay que ver si queda alguna constante. A ver, vamos a buscar la forma. A ver, quiero que me digan de las que tenemos acá en pantalla, la que tenemos que integrar, ¿a cuál se parece? ¿Qué número? 23. 23, profe, ¿no? 23, perfecto. Hay que reconocer la diferencia entre lo que sería la 23 y la 27, porque la 23 tenemos que la integral es con respecto a u, ¿vale? Por lo tanto, a es constante, ¿bien? En la 27 está al revés, ¿sí lo observan? Tenemos u cuadrado menos a cuadrado y estamos integrando con respecto a u. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, claro, acá nosotros tenemos que el valor de a, para nosotros, el valor de a es 5, porque 5 al cuadrado es 25 lo que aparece dentro de nuestra integral. Por lo tanto, esa integral será seno inverso de u sobre 5, más una constante de integración. Si de pronto acá tenemos el menos dentro de la integral, en vez de seno inverso, pondríamos coseno inverso, ¿vale? Es lo que cambia. Por eso les digo, depende si tomamos o no el menos. Pero el menos lo voy a dejar por fuera de la integral. Dejando el menos por fuera de la integral, entonces esto será seno inverso ¿de quién? Seno inverso de u sobre 5, todo más una constante de integración. Finalmente, Profe, qué pena una pregunta. ¿sí? ¿Cómo fue que identificamos que era esa? O sea, que no era la otra, creo que es un logaritmo natural. Vea, fíjese dónde está la constante. Acá en la forma que tenemos nosotros. Tenemos algo elevado al cuadrado, constante, ¿cierto? Una constante elevada al cuadrado, menos la variable elevada al cuadrado. Entonces vamos a revisar otra vez. ¿Qué pasa? Que en la 23 tenemos constante elevado al cuadrado menos la variable elevada al cuadrado.
En la 27 está al revés. Variable elevado al cuadrado menos constante elevado al cuadrado. ¿Se ve que están en orden contrario? En eso se basa la diferencia. O sea, depende de dónde se encuentre la constante. ¿Cómo? ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Depende de dónde esté la constante. Claro. Depende de cómo sea la constante, cómo esté la constante, el resultado va a ser uno o va a ser otro. Por eso, cuando uno igual va a utilizar alguna integral que conoce o alguna tabla o alguna fórmula, tiene que tener mucho cuidado y no llegar a equivocarse en la que va a escoger, ¿no? En la que va a utilizar. Entonces, bueno, finalmente para concluir el ejercicio nos vamos a devolver en las sustituciones. Entonces, primero nos devolvemos en W. W es 25 menos U cuadrado. Queda 25 menos U cuadrado elevado a la 1 medio menos el seno inverso de U quintos más una constante. Y finalmente nos devolvemos en la primera sustitución, que es U, y tenemos acá que esto es 25 menos U. U era X más 3, elevado al cuadrado, elevado a la 1 medio, menos el seno inverso de X más 3 quintos más una constante de integración. Ese sería el resultado. Cosas que hay que ver en este ejercicio. Primero, que no podemos hacer la sustitución directamente, tendremos que hacer una completación de un trinomio cuadrado perfecto para poder trabajar con el ejercicio. Lo primero que debemos resaltar. Segundo, como pueden ver ustedes, de camino en todo el proceso, llegamos a utilizar por segunda vez sustitución en el mismo ejercicio. Es decir, acá usamos, después de completar el trinomio cuadrado perfecto, usamos una sustitución simple, convertimos toda la integral en términos de u, pero en el proceso necesitamos para una parte de la integral, una de esas integrales, volver a hacer sustitución simple. Bien, esto puede ocurrir. ¿Cuántas sustituciones se pueden hacer en un mismo ejercicio? Eso depende del ejercicio. No hay nada que lo limite. Nada limita la cantidad de veces que se puede utilizar la sustitución simple. Bien. Profe, una pregunta, ¿dónde sale el 2 que multiplica W elevado a la 1 medio? Este 2 que aparece acá. Señor, Bueno, porque, bueno, la integral de w a la menos 1 medio, ¿qué es? Es w a la 1 medio, ¿cierto? A ver, miremos acá aparte. Quedaría, o sea, la integral de w a la menos 1 medio de w, ¿quién es? Esto es w a la 1 medio, todo esto dividido en 1 medio. Cuando hacemos el producto de medios y extremos, va a quedar esto 1 sobre 1 medio, es lo que queda como el 2. listo, ¿Bien? gracias. Bueno. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, claro, No, vamos a profe, hacer otro más ejercicio. ejercicios. Epa. Vamos a hacer otro ejercicio. Yo les trato de mostrar ejercicios que son diferentes, ¿no? O sea, que requieren ideas diferentes. Vamos a hacer alguno, a ver, alguno que sea de una integral definida, ¿vale? A ver, escojan dos del 29 al 40. El 34. Profe, dijiste que vamos a hacer integrales definidas, lo que te pregunté con respecto ahorita. Que si vamos a hacer integrales definidas, sí. Profe, el 34 y el 40. 34 y 40, a ver, alguien también dijo 38 y 40. Vale. ¿Cuál prefieren, 34 o 38? 34. 38, 38. Bueno, listo. 34. Hagamos entonces 38 y 40. Veamos. El número 38. Vamos a hacer integral definida. Por lo tanto, acá, cuando hagamos la sustitución, no va a ser necesario devolvernos en la sustitución. Pero para poder entonces concluir con el ejercicio, sí es necesario cambiar los límites de integración. Recordemos eso. Entonces, veamos. Tenemos acá integral desde 1 hasta 64. ¿De quién? De x a la 1 tercio. Acá sobre x a la 2 tercios más 2. Bien, por dx. Entonces, ¿qué sustitución podemos hacer acá? Es la primera pregunta. X a la 2 tercios más 2. X a la 2 tercios más 2. Bueno, vamos a mirar. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Pregunta. La derivada de x 2 tercios, profe. Sí, de x a la 2 tercios. ¿Cuál es la derivada? Entonces, 2 tercios, x. Espérame, profe. Menos 1 tercio. A la menos 1 tercio. A la me- Vamos a hacer esa sustitución así. U va a ser igual a x a la 2 tercios más 2. El diferencial de u entonces será 2 tercios x a la menos 1 tercio de x, ¿vale? Vamos a despejar de acá el diferencial de x. Entonces, ¿quién será el diferencial de x? Esto va a ser 3 medios, ¿cierto? De x a la 1 tercio de u. ¿Sí estamos de acuerdo? Miren a ver si están de acuerdo o no. señor. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿O alguna pregunta Sí, allí? sí. Está bien. Vale. Entonces vamos ahora a calcular los nuevos límites de integración. Entonces, veamos. Si x es igual a 1, ¿cuánto vale u? ¿Cuánto vale? Si x es igual a 1. Recuerden que hay que reemplazar en la sustitución, ¿no? Tres. 3. 3. 3. Ahora, si x es igual a 64, ¿cuánto vale u? 18. 18. Vale. Entonces, haciendo toda la sustitución, nos queda la integral de la siguiente manera. Quedará integral desde 3 hasta 18. ¿De quién?
Vale, en el denominador es x a la 2 tercios más 2, es decir, es u. El numerador por ahora lo dejamos tal cual, lo dejamos como x a la 1 tercio. Y el diferencial de x lo cambiamos por 3 medios, x a la 1 tercio de u, ¿vale? Entonces, por ahora no podemos trabajar con esta integral porque debe quedar toda la integral en términos de u. Entonces, ¿cómo queda esto? Por ahora va quedando así. Bueno, voy a sacar la constante, que va a ser 3 medios. Sacamos este 3 medios y nos queda la integral de 3 hasta 18. En el numerador hago producto de 1 tercio por 1 tercio. Esto va a ser, perdón, x a la 1 tercio por x a la 1 tercio, lo cual es x a la 2 tercios sobre u de u. Y ahora la pregunta es, ¿quién es x a la 2 tercios? Bien, vamos a mirar en la sustitución y acá podemos ver que x a la 2 tercios va a ser igual a u menos 2. Bien. Sí. Entonces ahora sustituimos x a la 2 tercios por u menos 2, de modo que nos queda 3 medios integral desde 3 hasta 18, de 3 hasta 18, de u menos 2 sobre u de u. Separamos esto en dos fracciones y nos queda integral desde 3 hasta 18 de 1 menos 2 sobre u. ¿Vale? Voy a escribir, de hecho, ese 2 sobre u lo voy a escribir así. 2 por 1 sobre u de u. ¿Y cuánto queda, cómo queda esta integral? Tenemos 3 medios. ¿De quién? ¿Cuál es la integral de 1 con respecto a u? U. Menos 2 veces. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural ¿de qué? De u. U. Del valor absoluto de u. Nunca se les listo. olvide ese valor absoluto. Jamás se les puede olvidar ese valor absoluto. Y todo esto evaluado entre 3 y 18. Bien. Observen que acá no me voy a devolver en la constante de... Perdón, no me voy a devolver en la sustitución. No nos devolvemos en esa sustitución. Simplemente vamos a evaluar acá directamente. Entonces tenemos acá 3 medios y todo esto evaluado en 18. Bueno, esto va a ser 18 menos 2 veces logaritmo natural de 18 menos 3 menos 2 veces el logaritmo natural de 3. Y bueno, ¿cuánto da todo eso? Digan, pongan esto en la calculadora y me dicen cuánto da. Multiplíquenlo por el 3 medios y me dan el resultado total. Me 17,12. Pues, todo. Hable más fuerte, por favor. Le escuché algo como 17, pero no sé. Yo le hice toda la integral, me dio 17,12. 17,2. 12. 17,12. Bueno, revisen a ver si a alguien le da algo diferente. Pues yo trabajé con 2 decimales y me dio lo mismo. ¿Lo mismo? Vale. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Yo, profe, ¿me puedes explicar cómo sacaste el 1 menos 2 por 1 sobre u? Arriba ahí. Bueno, esto fue separando en dos fracciones, ¿no? El u menos 2 sobre u lo separamos en dos fracciones.
Y al separarlo acá en dos fracciones, entonces queda u sobre u, 1, menos 2 sobre u. ¿Sí? Y el 2 sobre u lo escribo como 2 que multiplica a 1 sobre u, lo escribí así para que fuera más fácil de reconocer la integral de 1 sobre u, que es el logaritmo natural del valor absoluto de u. ¿Bien? Ok, profe, gracias. No me queda claro. Gracias. Bueno, Profe, ¿puedes subir un poco? Arriba. claro. ¿No me puede repetir ese segmento que repitió el compañero, por favor? ¿Puedo repetir qué? Allen, no sé si yo les estoy escuchando a algunos un poco bajito el volumen. Que si será que puedes repetir lo que le repetiste al compañero, profe. A lo que le comenté al compañero, sí. Bueno, ya un momento. Bueno, alguien me dijo que se pueda subir un poco. ¿Ahí está bien? Ahí Sí, comenzó el dale, profe, ejercicio. ya le puedo explicar. ¿Cómo, perdón? Que ya no te me faltaba era la flechita. Ya le puedo explicar al compañero. Ok. Bien. ¿Por qué queda 1 menos 2 por 1 sobre u? A ver. Entonces, esto es la separación en dos fracciones de esta expresión de acá. Separando en dos fracciones queda u sobre u menos 2 sobre u. Y bueno, el u sobre u es 1 y el 2 sobre u lo escribo como 2 que multiplica a 1 sobre u. ¿Sí? Cuando tengo algo de este estilo se multiplica por el numerador y por lo tanto queda así. Queda 2 por 1 sobre u es 2 sobre u. ¿Bien? Sí, señor. Vamos a ver el 40. Vamos a ver el problema 40. El problema 40, quiero que intenten resolverlo y ya lo revisamos. No quería hacer la selección. Así. Voy a pasar con la línea. Listo. A ver, intenten hacer ese problema 40 y ya revisamos. Voy a transcribir la integral. La integral va a ser integral de 0 hasta 6, 2x más 5 sobre la raíz de 2x más 4 con respecto a x. Tómense unos 4 minutos y ya revisamos.
Profe, me dio menos 0,67. Menos 0, menos 67. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué sustitución hicieron? Sustituí 2x más 4. Pues u es igual a 2x más 4. Bien. Diferencial de u va a ser 2 de x. Los nuevos límites de integración, ¿quiénes serán? Bueno, si x vale 0, Es igual a 4. u es igual a 4. Si x es igual a 6, entonces u es igual a ¿qué? A 16. A 16. Y bueno, ¿cómo queda entonces la integral? Quedará la integral desde 4 hasta 16 de, en el denominador queda raíz de u. Raíz de u. Y en el numerador, ¿qué queda? Yo lo hice todo seguido, profe. O sea, puse multiplicando un medio a la integral y arriba queda 9 menos u. Porque pues la x es igual a 4 menos u sobre 2. Pues todo eso sobre 2, pero pues eso es. Sería 2 sobre u medios menos 2. Entonces en paréntesis más 5. ¿Y cuánto da esto? Acá en el numerador debería dar u más 1, ¿sí? Sí, señor, porque la x equivale a u menos 4 sobre 2. Y si tú haces eso, puedes cancelar el 2 que multiplica a la x sobre el otro. Solamente despejaríamos el 2x y ya, ¿no? Para que nos dé un más 1. De hecho, si ustedes observan, bueno, Más fácil se les más 1 y menos 1 y se pasa el menos 1 a sumar y se reemplaza. eso también puede ser. Bueno, hay varias formas, ya ustedes lo están mencionando. Lo importante es que lleguen a este punto, ¿no? Bueno, el de x va a ser de u medio, sacamos acá un medio de u, llegamos ya a este punto, de una forma u otra, ya sea despejando x, o ya sea despejando 2x, o ya sea acá en el numerador restando y sumando 1, ¿cierto? Que si le resto 1 y le sumo 1, restando 1 me queda 2x más 4, lo cual es u, y me quedaría acá el más 1. Con cualquiera de esas formas, sea como sea que lo hagan, entonces pues les vamos a llegar a este punto. Bien, y a partir de acá, lo que hacemos es separar en fracciones, ¿verdad? U sobre la raíz de u, que vendría siendo u a la 1 medio, y 1 sobre la raíz de u, lo que vendría siendo u a la menos 1 medio. Todo esto con respecto a u. Y bueno, ahora se integra. Queda acá 1 medio. Acá u a la 3 medios por 2 tercios. Más 2 veces u a la 1 medio. Y esto evaluado de 4 a 16. ¿Y todo esto cuánto dicen que da? Por acá he visto resultados. No, me había quedado mal. 62 tercios da todo. Dicen por ahí. Sí, 62 tercios. 62 tercios, esto es aproximadamente ¿cuánto? 20.666, ¿no? Aproximadamente es 20.666. Sí, profe, eso me dio. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Profe, el U más 1, ¿cómo fue que lo sacó? Sé que en U menos 4 sobre 2, pero Bueno, el U más 1 se puede sacar de diferentes formas. A ver, una forma en la que se podría hacer eso, teniendo en cuenta que, bueno, el denominador ya queda a raíz de 1, el de x es de u medios. A ver, una forma más o menos directa sería despejar x, que creo que fue lo que hicieron varios,
Entonces de acá uno puede despejar x y x quedaría como, u menos 4 sobre 2. Y esto luego lo reemplaza en lo que es el numerador, que es 2x más 5. Entonces 2 por x más 5, ¿cómo quedaría? 2 por x, que u es u menos 4 sobre 2, más 5, ¿quién es? Simplificamos estos dos y queda u menos 4 más 5, lo cual es u más 1. ¿Sí? Podrían hacerlo de esa manera. ¿Bien? ¿Bien? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Profe, ¿podrías bajar un poco? Claro. Gracias, profe. Bien. Vamos a empezar a estudiar entonces integración por partes. La integración por partes es un método de integración que se utiliza principalmente cuando estamos hablando o estamos trabajando de integrales de productos. Bien, si tenemos un producto de funciones. Cabe resaltar también, o cabe mencionar, que no siempre que se tenga un producto, la integración por partes será de utilidad. Bien, puede que tengamos algún producto y esa integral se resuelva por otro método, pero lo que usualmente ocurre es que cuando hay productos, la integración por partes se puede dar. Bien, básicamente veamos cómo es el método de integración por partes. Como les digo, en la integración por partes vamos a necesitar identificar dos elementos que se estén multiplicando. A eso se le van a llamar partes. ¿Y cómo serán esas partes? Básicamente, dentro de la integral necesitamos identificar una parte que la vamos a llamar u y otra parte que la vamos a llamar db. Esta parte que se llamará db será alguna parte de la función, alguna parte de la integral junto con el diferencial. ¿Bien? Lo que establece la fórmula de la integración por partes es que la integral de u por db es u por b menos la integral de b por du, ¿vale? Una formulita que debemos recordar, que debemos aprendernos. Es de esta manera. Entonces, ¿la idea cuál es? Que nosotros vamos a identificar primero dos partes, u y db, dentro de la integral. Como pueden ver ustedes, en esta igualdad necesitamos saber quién es b. Por lo tanto, a partir del db vamos a integrar y esta integral va a ser b. Y a partir de u vamos a derivar y la derivada de u será el diferencial de u. Esta información la necesitamos acá en el otro lado de la igualdad. Pueden verlo aquí aparece el b y el de u. Entonces necesitamos esa información. Y esto lo que permite es cambiar una integral que tiene un producto en una integral que va a ser mucho más sencilla. ¿Vale? Usualmente ocurre de esa manera. Entonces, es importante que recuerden esta fórmula, que se la aprendan. Cómo se la aprendan es ya algo cuestión de ustedes. Algunos estudiantes optan por aprender esta fórmula con una frase más o menos jocosa que pues básicamente usa como una especie de acróstico las letras que aparecen acá, quitando los signos de integral, el de igualdad y el del menos. Y más o menos la frase dice así. Voy a ir escribiéndolo hacia abajo. Un día vi una vaca. En esta sí no se va a alcanzar a ver, vestida de uniforme.
Bien. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Son lo que se puede armar con estas letras que aparecen acá. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Hay algunas personas que lo mencionan como un día vi una vaca menos la integral vestida de uniforme, ¿vale? Para no olvidar el menos la integral. Pero como les digo, cómo lo recuerden ustedes o cómo se lo aprendan ustedes, eso es cuestión de ustedes. A mí realmente lo que me interesa es que lo recuerden bien, que se lo aprendan bien. ¿Y quién se inventó lo de la vaca vestida de uniforme? No tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Cuando pues yo estaba estudiando mi pregrado, también había algunas personas que lo recordaban así o que lo decían de esa manera. ¿Y por qué? No tengo ni la menor idea. Bien. Bueno, algo importante para cuando vamos a usar la fórmula de integración por partes es que hay que saber identificar las partes. Para poder identificar las partes, usualmente suele funcionar un orden, ¿bien? Un orden específico y ese orden lo vamos a mencionar aquí. Entonces, para lo que es la integración por partes, tenemos la integral de u de b, va a ser u por b menos la integral de b de u. Necesitamos identificar las partes u y el de b, derivar u para obtener el de u, integrar db para obtener b. Entonces la pregunta es ¿cómo escoger esas partes? Vamos a decir lo siguiente. Para la escogencia de u, se recomienda usar el orden. Este orden se llama hilate. ¿Y qué es hilate? Vamos a desglosarlo. Básicamente es algo que nos recomienda una jerarquía para escoger lo que viene siendo u. Esto es para escoger u. Y pues lo demás que quede en la integral va a ser el de b. Entonces, ¿qué es hilate? Y viene siendo inversas. L vienen siendo logarítmicas. A vienen siendo algebraicas. La T vienen siendo trigonométricas. Y la E, exponenciales. Vamos a seguir este orden en la mayoría de ejercicios. Funciona el orden hilate en la mayoría de ejercicios, pero también debo decirles que hay ejercicios en los cuales hilate falla, el orden hilate no sirve, no funciona, y pues hay que verlo de otra manera, hay que escoger el orden de las partes de otra manera. Entonces, por eso digo, se recomienda y no que sirve siempre. Para la mayoría de ejercicios funciona bien hilate. El orden hilate funciona bien para escoger las partes. Pero vamos a ver alguno que otro ejercicio en el que ese orden falla. Bien, veamos un ejemplo. Entonces, ejemplo, vamos a poner aquí la integral, vamos a resolver la integral de x coseno de x. Entonces observen, ¿qué tenemos acá dentro de la integral? Primero, hay que ver que es un producto. Segundo, una de las partes del producto es algebraica. Algebraicos son potencias de una variable, ¿bien? Cosas como un polinomio, ¿bien? Las potencias pueden ser incluso enteras o no, pueden ser positivas o negativas. Todo lo que sean potencias de una variable son algebraicas. Y bueno, acá tenemos una trigonométrica. En el orden hilate, ¿cuál está más arriba? Las algebraicas. Entonces tienen prioridad para la escogencia de u. Por lo tanto, u va a ser igual
a x. El diferencial de b va a ser igual al coseno de x. Y ahora vamos a derivar u para obtener el diferencial de u. Va a ser igual al diferencial de x y vamos a integrar para obtener b. Entonces la integral del coseno es seno de x. Ojo, acá no se pone constante de integración, ¿vale? Cuando se halla b no se pone constante de integración. Se está integrando, sí, pero no se pone constante de integración, ¿vale? Una vez tenemos las partes, entonces esta integral, ¿cómo queda? Va a quedar u por b, es decir, x seno de x, menos la integral de b, que es seno de x, por du, que es de x. ¿Y quién es la integral del seno de x? La integral del seno de x va a ser menos coseno de x. ¿De acuerdo? Con este otro menos que está acá fuera de la integral quedará entonces más coseno de x. Y todo más una constante de integración. Y este será el resultado de la integral. Como pueden ver, esta integral la estamos cambiando a través de la fórmula de integración por partes en, bueno, esta parte que es u por b, menos la integral de b por du. Esta parte es la que usualmente queda más sencilla, la integral de b por du, ¿vale? Como pueden ver acá, quedó de esta manera, quedó más sencilla la integral de seno de x, la cual se pudo resolver. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, profe, pues ahorita estás diciendo que las algebraicas, ¿cuáles son las que? Algebraicas son lo que tiene que ver con potencias de la variable, con potencias de x, ¿bien? Algo estilo x cuadrado, x al cubo, x a la 5 medios, ¿bien? Pueden ser también negativas, x a la menos ¿Esas 3 serían las quintos. exponenciales? Para eso ¿Cómo? le iba a preguntar, ¿esas no serían las exponenciales? No. Exponencial, algo exponencial es donde la base es una constante, digamos 2, y la variable va en el exponente. Esto es exponencial. Al revés, es potencia. Bien, si yo tengo algo de la forma a a la x, esto es exponencial, y si tengo algo de la forma x a la n, esto es potencia. Bien. Bien, entonces, Vamos a ver en la parte de sección de ejercicios. Escojamos uno, pero antes analicemos otros ejercicios a ver qué tipo de elementos aparecen en las integrales, ¿vale? Entonces, a ver, ¿qué tipo de elementos aparecen en las integrales? Miremos por acá. Vamos por aquí, ¿no? Entonces, esta primera parte, ¿qué es? Algebraica. Bien, esa primera parte es algebraica. La segunda parte también es algebraica. Es una composición, pero ahí tenemos algo algebraico. Igual en el segundo problema. Tercer problema, tenemos una logarítmica, igual que en el cuarto problema. En el quinto problema, entonces tenemos acá algo que es algebraico por algo que es logarítmico, igual que en el sexto problema, algebraico y logarítmico. Igual que en el séptimo, acá tenemos todo sobre x cuadrado, pero esto sería lo mismo que x a la menos 2 logaritmo natural de x. Es decir, es algebraico por logarítmico. Lo mismo en el octavo problema. ¿Vale? En lo que viene siendo el noveno, décimo problema, allí tenemos una mezcla porque hay una potencia, pero ojo, no hay que confundir esta potencia porque esto realmente es un logaritmo natural de t al cuadrado, es decir, es como por logaritmo natural de t. En estos casos es en los que no funciona, bueno, en uno de los que no funciona y late. ¿Por qué?
porque aparece acá algo logarítmico multiplicado por algo logarítmico, es decir que no hay por dónde escoger, ¿no? Entonces ahí hay que verlo de una manera un poco diferente. Veamos, por ejemplo, en el 11, ¿qué hay? En el 11 hay inverso, ¿sí? Una función inversa. Problema 12, tenemos inversa y algebraico. Problema 13, tenemos algebraico y exponencial. 14 también es algebraico, exponencial. Y bueno, así seguimos. Problema 19, ¿qué hay? Lo primero que hay es algo algebraico y lo segundo es algo trigonométrico. Bien. Hay que reconocer entonces los elementos que aparecen allí. Por ejemplo, problema 25. Problema 25 tenemos algo exponencial y algo trigonométrico. Al igual que en el 26, 27 y 28. Exponencial por trigonométrico. Por acá 29 tenemos algebraico y todo esto sería trigonométrico. 30 sería exponencial por trigonométrico. Bueno, creo que ya vamos pillando la idea. Profe, y una pregunta, si por ejemplo están Si por dos, ejemplo está ¿qué? Hable un poquito pues más fuerte. si la integral está multiplicada por dos algebraicas, ¿cuál se toma ahí? ¿La de mayor grado o para la U o Ahí cuál? hay que, bueno, debería, tal vez lo que está pensando es algo de este estilo, no sé, x al cuadrado por x a la 5, no sé, por coseno de x, ¿sí? Pues la verdad es que si tenemos algo de este estilo, lo primero que hace uno es operar. No, pero pues Queda sí, como equivalente. quitando el coseno de X. Ah, Igual, bueno, sí, entiendo. Claro. igual, no quedaría un producto, sino quedaría una sola potencia. Puede ser que sí tenga algebraico por algebraico, puede ser. De pronto que aparezca algo como con una raíz, ¿sí? Así como aparecían en los primeros. ¿Sí? Algo como el primero, ¿sí? Algebraico y algebraico. Entonces allí no se, hay que ver cómo escogerlo, ¿no? El ILATE no me va a decir nada, ¿vale? Ahí ILATE no me va a decir nada. O sea, no me va a decir cuál escoger. Ahí tendría que explorar las posibilidades. Profe, ¿cómo sé cuál posibilidad es más viable? Muy buena pregunta. Entonces, cuando uno escoge las partes, además de seguir el orden ILATE, algo que yo les aconsejo bastante es que vean que las integrales y las derivadas que se deben hacer queden sencillas. Por ejemplo, si yo tomo x como u y yo la derivo, me queda el de x y estoy simplificando la expresión. En el caso del coseno no ocurre eso, pero quiero que veamos esto. ¿Qué pasa si yo hubiese escogido las partes al revés? ¿Cómo hubiese quedado? Entonces, si yo escojo las partes al revés, esto siendo coseno y el de b siendo x de x, entonces la integral de x, que sería b, sería x al cuadrado medios, y el diferencial de u sería ¿quién? Sería menos seno de x de x. ¿Qué pasa cuando yo uso la identidad de la integración por partes? Esto va a quedar u por b, lo cual es x al cuadrado medios, coseno de x menos, acá va a quedar b por du, ¿vale? Lo cual es x al cuadrado medios por menos seno. Saquemos este menos y acá queda así. Y como pueden observar, muchachos, de hecho esto complicó más la integral, porque antes tenía x, es decir, una primera potencia por una trigonométrica, y ahora aumentó la potencia. Esto no va a ser más fácil, de hecho va a ser más difícil de integrar. Acá me doy cuenta, ¿sí? A medida que uno hace ejercicios, tal vez no necesita llegar hasta este punto, tal vez desde el principio puede empezar a identificar más fácil las partes. Pero al principio que uno tal vez no tiene mucha idea de cuál parte puede, cuál escogencia de partes puede ser mejor, ¿sí? Cuál puede ser más conveniente, entonces hay que intentar un poco con las posibilidades. Y es bueno que aunque ustedes intenten con una posibilidad y resulte muy buena esa opción, al menos planteen la otra así como en este caso, a ver qué pasa, para que se den cuenta que por el otro camino, de hecho, se pone un poquito más complicado. ¿Bien?
En ese orden de ideas, por ejemplo, si resolvemos el primer ejercicio que es x raíz de x más 3, ¿cuál parte será más fácil de derivar y cuál puede ser más fácil de integrar? Y no solamente eso, hay que ir pensando en la otra integral que va a quedar. Por ejemplo, si yo escojo u como x, el diferencial de u es el diferencial de x. Si el de b es raíz de x más 3 de x, ¿quién es b? ¿Quién será b? Esta se hace por una sustitución simple. La integral de raíz de x más 3 se hace una sustitución simple y queda la nueva variable w, raíz de w, la integral de raíz de w va a ser w a la 3 medios por 2 tercios, es decir, esto va a ser 2 tercios de x más 3 a la 3 medios. Esto sería b. Bien, entonces veamos, ¿qué pasa si yo escojo las partes así? ¿Cómo quedaría esto? Quedaría u por b, 2 tercios de x más 3 elevado a la 3 medios menos la integral de b por du. Puedo sacar el 2 tercios de la integral, 2 tercios, y queda la integral de b por du, y acá va a quedar x a la 3 medios, x más 3 a la 3 medios por dx. Como pueden ver, esa nueva integral es fácil de resolver. Se vuelve a hacer una sustitución simple y va a quedar la nueva variable, llamémosla w, puede ser el mismo nombre, y quedará w a las 5 medios por 2 quintos, ¿vale? Es decir, acá va a quedar 2 quinceavos de x más 3 a las 5 medios. Entonces, en este caso funciona esa escogencia de partes. Acá podemos ver que funciona. ¿Qué pasa si la hubiésemos hecho al revés? ¿Vale? Entonces quiero que se planteen ese escenario, terminen de hacer esta integral y quiero que planteen el otro escenario si hubiésemos hecho la escogencia de partes al revés y quiero que se den cuenta de qué tan dificultosa puede llegar a ser la otra integral. A ver, también hay casos donde sin importar cuál sea la escogencia de partes, o sea, ambos caminos o los diferentes caminos, pueden haber caminos que tengan la misma dificultad. Bien, también es verdad eso. Sobre Eso le iba todo a cuando... preguntar, ¿Sí? perdón, que por ejemplo si haciendo esa sustitución me sale otra integral así como la de x al cuadrado sobre 2 por seno de x, ¿puedo volver a hacer la sustitución? O sea, puede devolverse y plantear O el... no, utilizar, pues, por ejemplo, vos me estás diciendo que no, cuando no hay salida, cuando sí o sí va a Sí. salir una integral difícil, pues no puedo utilizar esta regla, esta fórmula con esa integral que me salió ahí. Sí, claro. Acá uno podría usar hilate, sacar un medio y entonces escoger la parte algebraica como u, pero veamos qué pasa. Si yo escojo para esta nueva integral, solo esta nueva integral, escojo u como x cuadrado y el de u siendo 2x de x y por lo tanto el de b es seno de x, encontramos que b es menos coseno de x. Podemos ver, ojo, que esta integral, solamente esta integral, a ver, voy a borrarla. Esto sería, acá queda un medio, ¿no? Quedaba un medio de esa integral que va a ser u por b, es decir, esto es x al cuadrado por menos coseno de x, ¿verdad? U por b, menos la integral de b por du. ¿Qué queda? Menos la integral de 2 veces x coseno de x, Como pueden ver acá, me estoy encontrando nuevamente la integral original. Es decir, que volví al principio. Bien, volvimos al principio. Y de hecho, si nosotros hacemos acá la cuenta, observe que esto, rompiendo como este paréntesis, este corchete, quedaría menos un medio de x cuadrado coseno de x más x cuadrado coseno de x, esto es 0, y quedaría acá como menos un medio con este 2 que está acá,
bueno, perdón, acá queda más, ¿no? Queda más por este menos del coseno. Queda 1/2 por 2, es decir que cuando hago eso, como usted dice, ¿a qué voy a llegar? Por el lado izquierdo que tenía, por el lado izquierdo tenía la integral de x coseno de x. Y por el lado derecho, ¿qué queda? Resulta que esto se está cancelando con esto y el 1/2 se está cancelando con el 2. Es decir que me queda que la integral de x coseno de x es igual a ¿qué? A la integral de x coseno de x. Es decir, es igual a lo mismo. O sea, no encontré nada nuevo. ¿Vale? Y ahí entraría en un círculo. Entonces, no es recomendable hacerlo de esa manera. ¿Sí? Ahí es donde hay que saber escoger las partes. Hay que tener cuidado y hay que entender que es posible escoger las partes de varias maneras. Pero también deben aprender a reconocer cuando una escogencia de partes les está sirviendo, ¿sí? O cuando está complicando más el ejercicio. Si ustedes ven que les está complicando el ejercicio, no sigan por ahí. Exploren otra escogencia de partes. Y si ven que esa otra escogencia de partes facilita más el ejercicio, se puede trabajar mejor, entonces tomen ese otro camino. Vale. Gracias, Bien. profe. Bueno, la próxima clase vamos a hacer varios ejercicios de estos. A ver, estos ejercicios tienen que ver unos con una sustitución más o menos directa. Hay otros problemas como los del problema del 15 al 18, 15, 16, 17 y 18. Son problemas en los cuales hay que usar integración por partes de una manera cuidadosa, vamos a decirlo así, de una manera cuidadosa. Y por ahí de camino tal vez hay que hacer una sustitución simple. Problema 21 al 24 tenemos una integración por partes donde hay que integrar varias veces por partes, es decir, básicamente para que se hagan una idea, cuando ustedes apliquen el teorema de partes acá, resulta que la siguiente integral, la integral que va a quedar acá a la derecha, en esos ejercicios va a ocurrir que esa otra integral también tiene que hacerse por partes. Es decir, hay que volver a escoger partes y hay algunas donde hay que usar varias partes. Por ejemplo, en la 23 habrá que usar 2 veces partes, la 24 tal vez 3 veces partes, etc. Problemas del 25 al 28 son integrales que se conocen como integrales cíclicas. Ya vamos a ver de qué se tratan, cómo reconocerlas, qué hacer en esos casos. Entonces acá, al igual que en la sección anterior, los ejercicios nos ofrecen algo diferente. Algo que yo les recomiendo en esta parte de técnicas de integración es que hagan muchos ejercicios, ¿vale? Que hagan muchos ejercicios. Y ojo, miren más o menos la forma que tienen los ejercicios. Si yo de pronto digo, voy a hacer los ejercicios todos del 1 al 12, y de pronto en el examen me sale algo como el 23, como el 24, que son totalmente diferentes, que hay que hacer algo diferente. Entonces, aunque haya hecho 2 ejercicios, no es suficiente. Bien, hay que mirar un poco el tipo de problema que aparece. Bien. Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí por hoy.